un hermoso y lindo domingo, primer día de la semana, y con gozo, ¿verdad? Después de la reunión de día del sábado, eh, fue en realidad hermoso volver a la casa de Dios. Hoy, porque ya se ha levantado esta pandemia, decimos, al permitirnos reunirnos de nuevo. Y bueno, hoy en este estudio habremos de tener cómo abordar pasajes difíciles. Y que claro, hoy pues en este tema, pues el pastor Gambetta nos estará dirigiendo y nos estará llevando a esos pasajes. En el cual le digo, pastor, bienvenido nuevamente y gracias. Gracias, pastor. Sin más, vamos a dar inicio a nuestro estudio de la lección del día de hoy, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Toma un momentito para, junto con nosotros, dirigirte a nuestro Padre Celestial. Padre Santo y Dios nuestro, te damos gracias el privilegio de invocar tu nombre a través de Jesucristo, nuestro intercesor. Y pedimos que envíes tu Espíritu Santo a iluminar nuestra mente, a fortalecer nuestro entendimiento, para que todo lo que aprendamos no solamente podamos entenderlo nosotros, sino también compartirlo con los demás. Gracias por la seguridad de que tú estarás con todo aquel que diligentemente quiere comprender tu verdad. Y la promesa de tu palabra es que si queremos hacer tu voluntad, comprenderemos si la doctrina viene de Dios o si la persona habla por cuenta propia. Gracias por esa seguridad de que tu Espíritu Santo estará con nosotros. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, pastor, en el día de hoy nos trae un pasaje de segunda de Timoteo. Sería bueno que demos inicio leyendo la palabra de nuestro Dios allí en segunda de Timoteo, capítulo 2, donde el apóstol Pablo da algunas recomendaciones a Timoteo sobre ser diligente y cómo trabajar con la palabra de Dios. Claro. Bueno, allí la tenemos, primer versículo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús como gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Bueno, un tremendo pasaje del apóstol San Pablo dirigiéndose a Timoteo. En primer lugar, este pasaje nos recuerda que la salvación es a través de Cristo Jesús y que esa salvación se obtiene por la fe en Cristo, y las Escrituras nos dan testimonio de esto. Entonces, luego vienen las recomendaciones sobre cómo estudiar las Sagradas Escrituras. Y lo primero que nos dice el apóstol aquí en el versículo 14 es: exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Esto es el versículo 14. No contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¡Wow! Tremendo. Cuando hay contienda, cuando hay pelea sobre las Sagradas Escrituras, de nada sirve. Dice, para nada aprovecha.
Así que mi hermano, mi hermana, de entrada te decimos que cuando hay algo difícil de entender, hay algo que los demás contradicen, si tú te pones de tú a tú, en lugar de ser beneficioso, es detrimente. Es para perdición de los oyentes. Todas estas discusiones con hermanos que creen diferente o con hermanos de otras denominaciones, de nada sirve. Tú crees que, porque le vas a ganar una discusión porque tienes mejores argumentos de la Biblia, vas a ganar a alguien. Nunca a través de una discusión se gana un alma. Tú puedes ganar una discusión, pero pierdes la oportunidad de llevar a esa persona a la salvación en Cristo. Así que lo primero que nos está diciendo aquí el apóstol es que no peleemos, no discutamos, no entremos en contienda sobre las sagradas escrituras, porque esto no sirve de nada, es más bien para perdición. Y lo próximo que él le dice a Timoteo es, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza o usa bien la palabra de verdad. Así que aquí hay tres cosas que él recomienda. Primero, que usemos diligencia en nuestro estudio de la palabra de Dios para que el resultado pueda ser aprobado por Dios. No tenemos que darle cuenta a los hombres, sino a Dios. En segundo lugar, dice que no tenemos de qué avergonzarnos. Cuando nosotros descuidadamente hacemos uso de la palabra de Dios, no estudiamos bien, no nos preparamos, pues cometemos errores y de ahí es donde viene la vergüenza. Y en tercer lugar, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, hay una manera correcta de usar la palabra y hay una manera equivocada de usar la palabra. Dios, a través del apóstol Pablo, nos insta a que tracemos correctamente, a que usemos bien la palabra de verdad. ¿Cuál sería una manera incorrecta de utilizar la palabra de Dios? A usar nuestros propios conceptos, nuestra manera de que ya tenemos preconcebido cierto mensaje que hemos recibido y que en vez de usar la palabra, usamos palabras de hombre que han sido puestas en nuestro corazón, en nuestra mente, y que únicamente, como dice Pablo, son palabrerías que se dicen. O sea, que volvemos a lo mismo que veíamos ayer, ¿verdad? Exacto. Torcer la palabra de Dios para hacerla decir lo que nosotros pensamos. O intercalar en el estudio o en la explicación de la Biblia nuestras propias opiniones. Esto nos recuerda a un principio que ya estudiamos antes de cómo interpretar la Biblia, donde nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, y versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que ninguna profecía, y profecía es lo que los profetas han escrito, toda la Biblia es profecía, no en el sentido de profetizar el futuro, sino es palabra profética, porque de eso viene hablando en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Y esa palabra profética, que es la que hablan los profetas por inspiración de Dios, dice que no es de interpretación privada. Una de las maneras de usar incorrectamente la Biblia es colocarle nuestra propia interpretación a la palabra de Dios. ¿De qué otra manera podría usarse incorrectamente la palabra de Dios? Bueno, cuando en este caso, como dijo Pedro, ¿no? Se malinterpretan los dichos a la escritura de los apóstoles, en este caso de Pablo, que hacemos, pues yo pienso que hacemos sentir a la gente lo que realmente ya hay un concepto de mí o mío, de lo que yo creo
por decir, hablamos de la ley o del sábado, ¿no? Ujú. Siempre en la mente de muchos cristianos está de que el sábado fue dado para los judíos. Entonces, que solamente los judíos tenían esa obligación de guardar el sábado y que hoy nosotros, al aceptar a Cristo, pues nosotros ya no tenemos por qué estar guardando el sábado. Entonces, como eso ha sido muy explosivo, muy dado a muchos cristianos, pues a hoy en día, por eso muchos cristianos no respetan el sábado. Entonces, vuelvo a repetir, es como un concepto ya interpretaciones privadas. privada, exactamente. O sea, no hay en sí un... yo creo que aquí lo difícil cuando hay esos encuentros de enojo, de que no es así, que es así como yo les estoy diciendo, es cuando nosotros no dejamos afuera esos conceptos, esas preconcebidos que ya tenemos. O sea, tenemos que tener un corazón abierto, dispuesto a escuchar con aquel que quizás me está mostrando algo que yo he creído siempre que así ha sido, ¿no? Que hay muchas cosas que estamos debatiendo hoy en día, y no es que debatamos, porque la palabra de Dios no es para debatir, sino la misma palabra nos va aclarando cuando el corazón y la mente está abierto a percibir o a recibir lo que yo estoy leyendo en su texto y su contexto, porque ese es el problema de mucho predicador, que leen un texto y con ese texto le dan vueltas y se van a tal manera de que mucha gente pues cree más en la vida o convivencia del predicador que lo que el apóstol o el profeta quiso decir acerca de cierto mensaje que está transmitiendo para este tiempo. Trazar mal o usar mal la palabra de Dios es como muchos predicadores hoy en día hacen, y yo los he visto por YouTube, por la televisión, donde usan la Biblia como trampolín para sus propias ideas. O sea, son muy bíblicos porque dice, hermanos, abramos la palabra de Dios, pero leen un versículo y el resto del sermón son todas sus ideas, sus historias, sus anécdotas, sus cuentos, y no trazan correctamente la palabra de Dios. No se basan a la palabra de Dios para dar el mensaje que viene de parte de Dios, sino más bien es su propio mensaje, utilizando la Biblia como trampolín, o sea, como piedra para poder pegar el salto a sus propias ideas. Y esto es muy común hoy en día. Hay algo, pastor, y que ahorita está revolucionando. Y yo digo que eso depende mucho a veces de uno mismo. ¿Qué es lo que realmente uno quiere? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú deseas servirle a Dios? Y esto te digo porque también, como dice el pastor, a través de YouTube, a través de las redes sociales, hoy en día lo que está revolucionando mucho es acerca del diezmo. Y claro, pues, ¿quién no ocupa dinero? Pero la verdad que he visto, aunque muchas personas también ya habiendo estado dando su diezmo, hoy en día no lo dan, porque se han metido tanto a las redes sociales y es bonito, pero yo pienso que las redes sociales es como el internet, ¿no? Hay que saber qué es bueno y qué es malo. Hoy en día mucha gente dice, no, pero es que pues yo he visto que los diezmos pues antes se daban en animales, eran porque las tierras, y bueno, es que yo he visto predicaciones, pero hermano, la verdad es que desde el jardín del Edén, lo que es a mí, aquí está el pastor, pues la prueba para Adán, pues fue esa prueba de el fruto prohibido, y que hoy el diezmo es también una prueba de fidelidad a Dios. Y bueno, yo he visto al pastor aquí en su programa, ¿cómo se llama, pastor, su programa? La Biblia responde, que le han hecho algunas veces esas preguntas y él ha respondido, pero tal parece que estas mismas personas siguen necias y siguen dando el mensaje de que no es necesario que nosotros demos el diezmo porque no es un medio de salvación. Sí.
Pastor, eso nos lleva a un punto muy importante en nuestra lección. Y es que una de las maneras de usar incorrectamente la palabra de Dios es hacer que la Biblia se contradiga. Hay personas que no creen que toda la Biblia es inspirada, que puede tener errores, puede tener contradicción. Entonces dicen, miren lo que dijo Dios aquí, pero miren, aquí ya le cambió. Cuando Dios no cambia. Entonces, sobre el tema del diezmo, como si desde el libro de Génesis encontramos el diezmo, mucho antes de que existiera un pueblo judío y que existiera un santuario en el desierto y Moisés, mucho antes de eso, ya Dios había establecido el sistema del diezmo. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento también. Pero hay gente que dice, no, 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 eso era bajo el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento no está el diezmo. Entonces, ¿cómo Dios se va a contradecir? ¿Cómo Dios va a decir algo que no es tuyo, mío es el diezmo? Y ahora de pronto ya Dios dice, no, ya no más. Por eso tenemos que tener una idea de que la Biblia es un todo inspirado por el mismo Espíritu y que Dios no se contradice. Y cualquier pasaje que parece dar una idea contraria a algo que está claramente establecido en la Biblia, si yo lo interpreto como contradiciendo lo que Dios ha dicho antes, entonces ya yo sé que lo estoy interpretando incorrectamente, porque la Biblia no se contradice, es el mismo Espíritu Santo el que la inspiró. Y Dios no dice una cosa hoy y otra cosa cambia mañana. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en 1 Corintios, en el capítulo 14. 1 Corintios 14, él dice en el versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, es decir, lo que dice este profeta está sujeto a lo que dijo otro profeta, y no podemos tomarlo fuera del contexto, decir, no, aquí dice esto, pero el otro profeta dijo lo contrario. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, dice allí. Era el versículo 33, no pedí el versículo 34 porque si no entramos en otro problema allí, ¿verdad? Nos ponen versículos que no pedimos y luego entonces hay que comenzar a explicar. Y ese es uno de los versículos difíciles donde dice que las mujeres callen en la congregación y no les es permitido hablar en la iglesia. Entonces de este versículo se agarran muchos para decir que la mujer no puede participar en el culto, ¿verdad? Por eso quiero recordarles nuevamente nuestra carpeta, textos difíciles y su explicación. Aquí viene una cantidad de pasajes que son difíciles y entre esos viene este que acaban de poner en pantalla, ¿verdad? Este versículo de 1 Corintios capítulo 14, ¿verdad? Donde dice que las mujeres callen en la congregación. Hay una sección en la carpeta de textos difíciles explicados en donde dice justamente textos difíciles sobre la mujer. Exactamente, viene una sección. Por ejemplo, ¿pueden hablar o enseñar las mujeres en público en la iglesia? Las mujeres callen en la congregación, 1 Corintios 14, 34. ¿Qué en cuanto a la ordenación de la mujer? ¿Puede una mujer ser pastora, dedicarse al ministerio pastoral? Todo esto viene explicado en esta carpeta a la luz de las Sagradas Escrituras, y esa es una sección. Otra sección de la carpeta es preguntas y textos difíciles sobre temas varios. Y aquí viene un total de 25 textos de distintos temas, los 144,000, el ayuno, las 3 días y 3 noches de que
Jonás, sí. ¿verdad? Es un texto que siempre preguntan. Otra cosa que siempre preguntan es, ¿de dónde sacó Caín su mujer? Se casó con una hermana. Cosas difíciles, ¿verdad? Los hermanos de Jesús, ¿cómo eran hermanos? Etcétera. O sea, María tuvo más hijos. Ah, el bautismo, ¿cuántos bautismos hay? ¿Se puede bautizar una sola vez o se puede bautizar más de una vez? Ah, el bautismo en el nombre de Jesucristo, ¿solo se puede bautizar en el nombre de Cristo o también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Etcétera. En esta carpeta va a encontrar una cantidad de textos difíciles de la Biblia y su explicación. Así que le animamos a que llame a nuestro ministerio esta semana y solicite este material tan valioso para nuestros hermanos, no solo para explicártelo a ti y para que tú lo entiendas, sino para que tú que das estudios bíblicos, que a veces hablas con otras personas y te sacan alguna cosa que no puedes explicar de la palabra de Dios, pues aquí tengas el material, tengas la herramienta para poder hacer frente. Yo no digo que está todo versículo difícil, pero casi la mayoría. Más de 300 versículos difíciles de las Sagradas Escrituras. Y recuerden lo que vimos en nuestra lección de escuela sabática, que la Biblia no es para discutirse. Exacto. Y aún si entramos en responder a interrogantes, a preguntas o a objeciones que utiliza la gente, nunca es para pelearnos. Es mejor callar, escuchar y dar una explicación con humildad antes que perder la amistad. Si tú estás hablando con alguien que tiene opinión distinta, respeta su opinión. Dile, sabes, he escuchado y ahora entiendo, pues, por qué muchas personas piensan como tú. Claro, pues parece haber base en lo que se dice, de acuerdo al pasaje que tú leíste. Me gustaría que consideremos algunos otros pasajes y a ver cómo armonizan con lo que acabamos de leer, porque la palabra de Dios no se contradice y ahí seguimos con los mismos principios que hemos aprendido, que la Biblia es su propio intérprete y que buscamos en otros lugares pasajes similares para poder entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por cierto, las personas que no creen en la inspiración de la Biblia dicen que la Biblia tiene contradicciones. Dicen que la Biblia crea dudas y que ahí se muestra que la Biblia pues no fue escrita por Dios, sino por los hombres, y los hombres son los que cometen errores. ¿Qué diríamos algo así? Que la Biblia tiene errores. Yo pienso... ¿Será que la Biblia tiene errores? Bueno, yo creo que no es que la palabra de Dios tenga errores, pero creo que en las traducciones, probablemente, es donde hay los errores, pero no en sí el Espíritu de Dios que expresó la palabra. Hoy la Biblia sabemos en qué idioma venía y ha venido trayendo traducciones en las cuales hoy... sí, por ejemplo, incluso nuestra Biblia en español, exacto, originalmente pues se tradujo del hebreo al griego, se usaba la Septuaginta, y luego del griego al latín, y luego la Biblia en español del latín al español. Entonces pasó por 3 o 4 idiomas distintos antes de llegar a nosotros. Y así se han incorporado algunas ideas que vienen de los traductores. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que la Biblia en su estado original, cuando Dios la reveló, es la palabra de Dios, pero a veces hay traducciones que son tendenciosas, que son las que llevan a hacer contradecir la palabra de Dios. Aquí en nuestra lección de escuela sabática, Elena de White se cita aquí en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 18, y dice así: algunos nos miran serios y dicen, ¿no creen que pudo haber algún error de copista o de traductor?
Y usted lo acaba de decir, pastor, que puede ser. Sí. Y Elena de White también lo confirma. Miren lo que dice ella. Todo es probable. Y los que son tan estrechos para vacilar y tropezar en esa posibilidad o probabilidad, también estarán listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Así que claro que sí, que pudo haber algún error en la traducción o en la transmisión del texto bíblico. Pero más profundo que eso son los misterios, porque estamos hablando de la mente divina y cómo el hombre va a comprender en su totalidad la revelación de Dios. Dice, termina diciendo la cita, tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común, que discierne lo divino, y para la cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de hermosura. Es decir, si la Biblia dice que Jesús fue engendrado en forma sobrenatural y no hubo hombre de por medio que fue engendrado del Espíritu Santo, los que no creen en la inspiración de la Biblia dicen, eso es imposible, eso es anticientífico, ese es un error que tiene. Y no aceptan lo que para otros es tan claro de aceptar, porque lo aceptamos por fe. Y de igual manera tantas otras cosas, los milagros, por ejemplo, de la Biblia. La gente dice, no, pero eso es imposible, ¿cómo Cristo va a caminar sobre el agua? Ese es un mito, esa es una leyenda, pero no pudo haber sido. Y para nosotros es tan claro porque aceptamos lo que dice la palabra de Dios. Termina diciendo la cita, todos los errores que pueda haber en la Biblia no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que busca elaborar dificultades de la más sencilla verdad revelada. Qué tremendo, hay personas que le buscan el detalle, le buscan el error para hacer dudar la mente de otros. Bueno, quiera el Dios del cielo ayudarnos a entender que la Biblia debemos venir a ella en forma reverente, aceptando su origen divino, reconociendo que está en lenguaje humano, que lo escribieron los hombres y que los hombres podemos cometer, y no es que podemos, sino que cometemos errores, pero el mensaje de la Biblia es claro y Dios no permitió que el mensaje sea tergiversado. Puede haber detalles, pero que no le quitan ni le ponen al mensaje de la Biblia. Y eso es lo que tenemos que ver, que Dios ha hablado a través de su palabra y nos dice su voluntad, y esa es muy clara y expresada, la podemos entender y la podemos poner por obra. Ahora, algo interesante, no creas que porque grites más, tú tienes la razón, porque hay unos que piensan que gritando y haciendo alboroto, ya con eso, ellos tienen la razón, y la gente piensa que el que más grita es el que tiene la razón. No, más bien es al revés, ¿no? El que tiene que gritar es porque sí, no tiene la razón. Pero en las discusiones familiares entre esposo y esposa, el que más grita es el que normalmente no tiene la razón. Y lo mismo pasa en las discusiones de la Biblia, en discusiones religiosas. Cuanto más humildes seamos, cuanto más reflejemos el carácter de Cristo, más vamos a ganar. Vimos al principio como nadie va a ganar un alma, nos dice el apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, que todas las contiendas, las discusiones sobre palabra no sirven para nada y más bien llevan a la perdición a los oyentes. Que Dios nos ayude a trazar correctamente, a ser obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de verdad. Y vamos a seguir aprendiendo esta semana algunos otros principios de cómo tratar las cosas difíciles de la Biblia, de tal manera que en lugar de redundar en duda o en diferencias entre los hermanos, más bien nos unan
al ver nuestro espíritu de honestidad y nuestro espíritu de humildad. Que el Señor les bendiga en este hermoso domingo. Bendiciones.